En el número 6925 de la avenida Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, se erige un edificio que es sin lugar a dudas uno de los símbolos más icónicos de la ciudad. Su fachada, de inspiración oriental, imita una pagoda tradicional china, un techo rojo, dragones que parecen moverse, dos estatuas mitad perro, mitad león que parecen vigilar la entrada con una seriedad ancestral. Hablamos del Teatro Chino de Grauman, un lugar que, más allá de su arquitectura deslumbrante, se ha convertido en un verdadero templo del cine. El teatro, famoso por su singular aspecto, es aún más conocido por las huellas de manos y pies de las grandes estrellas del cine estampadas en el cemento de su patio. Casi 2 millones de turistas visitan este lugar cada año en busca de esas huellas de las marcas de sus ídolos. Pero, ¿qué tiene que ver Sid Grauman, quien le presta el nombre al edificio, con todo esto? La realidad es que fue una figura decisiva en la consolidación de Hollywood como capital mundial del cine. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Sidney Patrick Grauman nació el 17 de marzo de 1879 en Indianápolis, Indiana, en una familia de artistas de teatro. Sus padres, David Grauman y Rosa Goldsmith, eran bastante conocidos y desde pequeño Sid estuvo siempre rodeado de este mundo. Sin embargo, su primer gran cambio de vida ocurrió cuando su familia se mudó a Alaska debido a la fiebre del oro. En Alaska, Sid comprendió por primera vez el poder y la magnitud de la industria del entretenimiento. Fue aquí donde Grauman vio su primera película, algo que para él resultó revelador. Aunque no encontraron oro, su vida dio un giro al descubrir la rentabilidad del entretenimiento cuando se ofrecía diversión, algo que marcó el comienzo de su carrera como empresario. Tras un tiempo en Alaska, Sid regresó a San Francisco con su familia, donde fundaron su primer teatro, el Teatro Unique. El éxito le llevó a asociarse con su padre para abrir más teatros en la ciudad, como el Lyceum Theatre. De hecho, fueron pioneros en la introducción de las películas en sus espectáculos de vodevil. Sin embargo, los Grauman sufrieron las consecuencias del terremoto de San Francisco de 1906. Se destruyó casi todo su negocio, salvándose a duras penas un proyector de cine. A aquellas pérdidas debemos sumarle la muerte de su gran valedor, su padre. Sin embargo, su resiliencia, su espíritu incansable, junto con su pasión por el cine y el espectáculo, terminaron moldeando por completo la industria del entretenimiento en San Francisco. Y fue precisamente esa mentalidad inquebrantable y esas ganas de hacer historia lo que le llevaron a ver nuevas oportunidades en el sur de Estados Unidos. Los Ángeles comenzaba a convertirse en el epicentro de la industria cinematográfica, y Sid entendió que el siguiente paso estaba en aquel lugar. Por eso, en 1917, se mudó a Los Ángeles con su familia. Se asoció con Adolph Zukor, el fundador de la Paramount Pictures, quien compró los teatros de los Grauman en San Francisco y le ayudó a financiar su expansión en Los Ángeles. Era el nacimiento de una de las grandes leyendas de Hollywood. Su primer proyecto en Los Ángeles fue la construcción del $1 Million Theatre en 1918, que abrió sus puertas con la promesa de ofrecer una experiencia de cine nunca antes vista. Pero Sid no se detuvo allí. Su siguiente gran obra fue el Teatro Egipcio de Grauman, inaugurado en 1922, con unos llamativos elementos arquitectónicos egipcios. Aunque su gran obra no llegó hasta 1926, cuando Grauman decidió construir el Teatro Chino, lugar que abrió sus puertas el 18 de mayo de 1927. Su diseño fue una elección arriesgada y única, pero encajó perfectamente con el glamour y la magnificencia de Hollywood. Sin embargo, fue la tradición de las huellas de las estrellas la que realmente lo hizo famoso. Y la realidad es que ese ritual comenzó por casualidad. La versión más extendida cuenta que, unos días antes de la inauguración del teatro, la actriz Norma Talmadge pisó accidentalmente el cemento fresco en la entrada del teatro. Sus huellas quedaron allí y lo que inicialmente fue un error se convirtió en una tradición que perdura hasta hoy. Con el tiempo, más de 200 huellas de estrellas de cine fueron estampadas en el patio del teatro, creando un museo viviente de las grandes figuras de la historia del cine. El éxito de esta idea no se limitó a las huellas. Grauman introdujo el concepto de estreno hollywoodiense, que era en el fondo un evento donde las estrellas del cine desfilaban por la alfombra roja, mientras las multitudes se agolpaban para verlas en directo.
Estos eventos, rodeados de lujo y pompa, marcaron el comienzo de lo que hoy conocemos como las grandes galas del cine. El impacto de Sid Grauman no solo fue arquitectónico, fue uno de los 36 fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es decir, la organización responsable de los premios Oscar. Su labor fue reconocida en 1949 con un Oscar honorífico por su contribución al cine y a la industria del espectáculo. A lo largo de los años, Grauman continuó trabajando en su teatro y en otros proyectos, aunque no todo fue éxito, porque algunas de sus inversiones alejadas del cine no funcionaron. En 1920 intentó abrir una compañía minera, la Black Hills Exploration Corporation, que resultó ser un fracaso rotundo. Un traspié, una mancha en el historial incapaz de borrar su influencia en Hollywood. Sid Grauman murió el 5 de marzo de 1950 a los 70 años, a causa de una cardiopatía. Aunque su muerte pasó relativamente desapercibida, su legado se mantiene vivo. El teatro chino de Grauman hoy sigue siendo uno de los lugares más visitados de Los Ángeles y la tradición de las huellas perdura como uno de los símbolos más reconocibles de la industria del espectáculo. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.